Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que lo sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda que es esta lectura, ¿verdad? La palabra del Señor, como nos invita aquí a dar pasos, pero realmente pasos agigantados, porque nos dice, ustedes tienen que discernir. En síntesis, vea la mensaje que vamos a hacer vive en este día. No hacen lo que dicen, no hacen lo que dicen. Entonces, de mañana, de yesa peana, pero como dice nuestra frase en español, el ejemplo arrastra, el ejemplo arrastra. Y por eso el Señor dice, bueno, hendula oye EAPM, peñamindu urire veñe punuja, pelle forzara ve la pella pojangua, pe oye ea a través de la palabra de Dios. Porque ave, daya eshaina la testimonio, anda ya eshaina la ejemplo. Porque ñandela ya vamos allá, estamos el ejemplo arrastra. Muchas veces entonces daya ya poponamos aina peñande yaraje y añande. ¿Cuántas veces, queridos amigos, en muchas familias, verdad? Papá, mamá, que le enseñan, ¿verdad? Con las palabras, ¿verdad? Con los hijos, y son buenas enseñanzas. De por ego la tua tenase y andego sheraanga de tu share, tu shane monda, tu share yapona. Pero el problema es que después también había sido yandeoina, peñandeya ea, daya puina, daya puina ver. Todo lo contrario de lo que estamos enseñando. Entonces, por eso el Señor dice, ustedes tienen que discernir también. Tienen que escuchar los principios y los valores. Se mando a Emaro a estudiar las filosofías a la hora de profesor o por andore. ¿Qué es lo que verdaderamente mueve el mundo? ¿Qué es lo que mueve la sociedad? Algunos ahí, la plata, el dinero, eso es lo que mueve, porque de pagar, que amor, etcétera, etcétera. Otros ahí, la guerra, la fuerza, entonces en Baresteve. Entonces ven ahí por ahí plata o alea, y un bocapune, o lo que sea, de para. Entonces la fuerza, la guerra, y así. Cada uno iba opinando un poco dentro de la filosofía, como va por mi la una calle va. Pero después al final el profesor concluyó, ¿verdad? Diciendo, según la filosofía, lo que mueve el mundo es la idea, la idea. APB aplicaba acá una de las cosas que fuimos diciendo. Ahí, por ejemplo, la plata. La plata se mueve de acuerdo a la idea que vos tenés. Chica, estoy por poner plata al servicio de los demás, al servicio entonces de la comunidad. No es que soy angurriento, no es que me pongo a robar, no, etc. O sea, ella le por plata. Yo puedo comprar conciencias, puedo comprar la justicia, puedo comprar
a los matones, puedo comprar lo que yo quiera, ¿verdad? La plata ahí. Pero es la idea, querido amigo, ella van de ahí por usted. El otro entonces decía la guerra, es decir, la pelea, la lucha, etc. Es a la mundo, entre el bien y el mal, la lucha. Pero justamente decía igual, él ande de cita con tu idea con respecto a la situación de la limitación del hombre. Tu idea. Vos podés ver el mal, podés ver chicos en la calle, o podés ver gente sin oportunidades que después se vuelven por un pedazo de pan o por un poquito de platita, se pueden volver hasta matones, se pueden volver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo único que les ayuda a sobrevivir. Entonces aceptan cualquier cosa, ¿entiendes? Entonces él decía, ahí la idea es lo que verdaderamente va a mover a esa persona. Es buena idea lo que me estás dando, es buena idea. Entonces ya potan de ahí, ahora ya potan cualquier hora ahí. Y así sucesivamente. Entonces, queridos amigos, es importante cuando el Señor aquí nos está diciendo, ellos nos dicen muchas cosas, ideas, pero sin embargo en sus obras no son consecuentes. Muchas veces ya es que tenemos esa idea profunda, ese evangelio, ese anuncio de Jesucristo, la Yayapojata, la Yayapotajaina, el reino de Dios. Yandente me voy a llevar la ñanecune porque vamos a construir el reino de Dios. Esa es la idea principal. Pero muchas veces, queridos amigos, en el obrar quedamos un poco atrás. Así es que, queridos amigos, aquí nos dice al final, el mayor entre ustedes será el que sirve. Quiere decir que la idea es aquella que tiene que ser la fuerza para que nosotros podamos obrar, para que nosotros podamos actuar. Porque el que se eleva será humillado y el que se humilla será ensalzado. Que así sea. Que así sea.